Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Cuando son puntualmente las 21 horas arrancamos. Hoy te traemos una entrega profundamente filosófica y a la vez pragmática, porque vamos a hablar del Estado y la degeneración de las políticas públicas que se llama estatismo. Es muy cuestionado tanto por derecha, por izquierda. Recordemos que Karl Marx era un antiestado, pero sin embargo proponía soluciones fácticas a través de la fuerza. También otros anarquistas de izquierda hablaban de la desaparición del Estado, como Bakunin y otros, sin embargo apelando siempre a la fuerza. Por el otro lado tenemos también al liberalismo, tenemos al minarquismo, otros que incluso también hablan de la desaparición del Estado. Bueno, tenemos varias corrientes, sin embargo, la función pragmática del Estado hoy y también en el pasado sigue demostrando de que está por lo menos para quedarse por mucho tiempo. Y qué mejor para hablar sobre el estatismo con un político muy conocido, una persona que se ha caracterizado por su hasta rabiosa oposición al sistema estatista, aunque últimamente lo veo un poco keynesiano. Me refiero a Alfredo Jaegli. Bueno, en realidad es para comenzar un debate. Alfredo, muy buenas noches y gracias por, Hola, Hugo, por ¿qué estar. tal? Buenas noches, ¿cómo están? Keynesiano, Keynes decía, a la larga todos vamos a estar muertos. Y Sí, un bueno. poco de razón te tiene, ¿verdad? Y el propio Adam Smith, increíblemente, lo leía a Vargas Llosa, en este último libro que es muy bueno, les recomiendo. Dice también Adam Smith, un poco, hay momentos de mucha dificultad, tenés que ayudar solamente, no hay nada que hacer. Sí, es justamente esa es la discusión, en dónde está el límite, Claro, bueno, claro. esa es la discusión que hoy le vamos a dar. Lo que Bueno, uno comienza después no termina nunca la ayuda, ¿verdad? sí. Ese es el Y problema. bueno, lo que decía justamente al comienzo de la frase de Harolin, cada vez que el hombre busca su cielo en el Estado, termina encontrando su infierno. Así Dice, es. bueno, finalmente de eso se trata. Alfredo, sos una persona que ha sido muy vinculada dentro de lo que es el liberalismo más puro, dentro de lo que es la política paraguaya, por lo menos. Sos un representante y seguís, a pesar de que no estás ya en una función estatal, la gente te sigue reconociendo como que sos prácticamente el único liberal dentro del Partido Liberal. ¿Es tanto así? Dentro del Partido Liberal me parece que sí, pero hay muchos liberales que no conocemos. Los liberales muchas veces no están afiliados, ¿verdad? Y los jóvenes son todos liberales. Los jóvenes son todos liberales. Y más todavía con la tecnología, Hugo, la tecnología ayuda mucho a ser liberal. Y eso es fantástico para nosotros, ¿verdad? Los que creemos en el liberalismo. Y con respecto al impuesto a la renta personal que vos me trajiste acá, Gonzalo Quintana hizo argumentos contra el impuesto a la renta personal. Yo le hice el prólogo, yo no me acordaba que yo le había hecho el prólogo. Y tuve la suerte de que casi siempre yo era presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado y tuve 10 años le puse una piedra al impuesto a la renta personal. Y muchos no entendieron y decían, no, estás equivocado, Alfredo, esto va a hacer que la economía se arregle, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, no. Tanto es así que, como evité que entrara por el Senado, me metieron por diputado. Sí, yo recuerdo ese debate, pero justamente el tema del IRP, me gustaría que esté presente. Hacha dijo que estaría aquí, que justamente él fue uno de los que estuvo involucrado en el impulso de esta ley, justamente para poder debatir, porque el IRP es simplemente uno de los brazos del estatismo, pero también algo que me gustaría tocar es justamente las políticas asistencialistas que cada vez están creciendo más. El Estado, por ejemplo, que se mete a financiar salud, educación, que hoy muchos dicen, bueno, sí no está más en tela de juicio, pero sin embargo se está usando al Ministerio de Educación para meter, por ejemplo, ideas marxistas y cada vez se está metiendo más presupuesto. Claro. Pero no solamente eso, nosotros somos un país pobre, nuestro PIB es 44.000 millones.
O sea, el Uruguay tiene 3 veces más que nosotros. Y menos habitantes encima. Sí, nuestro PIB per cápita son $6.000. Somos un país pobre. Y estaba leyendo hoy que el 15% de los jóvenes no trabaja, ni estudia. Eso es una barbaridad. Y cuando me hablan de crecimiento, el país crece al 4,1%. Pero es una barbaridad, es muy poco. Es lo mismo que cuando me dicen, mira, un poco subió el alfiler. ¿Y cuánto subió? Y subió al 1000%. Antes costaba un guaraní, ahora cuesta 10. No es nada prácticamente. No es nada. No, y además nosotros, países... si nosotros queremos salir de la pobreza y que la gente realmente sienta por la buena distribución, es solamente con empresas, Y tenemos que tener muchas industrias, muchas empresas, una economía que crezca por lo menos un 12, un 15% anual durante 10, 15 años. ¿Qué pensás del nivel de endeudamiento que tiene este país? No tiene ningún problema, muy poco. ¿Es poco? Muy poco. ¿Se deberían endeudar más? Sí, muchísimo más. Yo creo honestamente que nosotros tenemos, bueno, primero tenemos que hacer un proyecto, porque endeudarse para hacer lo mismo que hicimos. Cuando yo entré como senador, en el año 93, había 54 funcionarios en el Senado. Cuando salí del Senado como presidente, había 1.750, de los cuales había 300 contratados. Con eso ya te estoy diciendo todo, ¿verdad? ¿Y a ese Estado es el que le quería endeudar más? Bueno, por eso te digo, si nosotros no tenemos un proyecto a 15 años de plazo, para infraestructura especialmente, y para hacer todo lo que se necesita para poder crecer, no tenemos que endeudarnos más, bajo ningún punto de vista. Ahora, nosotros podemos endeudarnos muchísimo, Hugo. Nosotros en el año 2023 vamos a recibir $2.000 millones de arriba. Por los royalties. Sí. Cualquier país nos puede prestar $50.000 millones con un plan a 15 años de plazo. ¿A 15 años de plazo, 50.000 millones? No, aquí, para usarlo en 15 años. Okay. Y devolver a 50 años. Y te va a costar un 4%, 3% anual. Pero justamente... Vos sabés las cosas que podés hacer. Alfredo, mira, no deja de ser interesante, ¿verdad? Tengo mis críticas. Justamente hace poco vino un asesor, Fred Sachs, que tiene un cuestionamiento justamente a que los recursos naturales pueden ser una maldición en ese sentido, porque es cierto, podemos recibir muchos royalties, incluso Venezuela recibe pero millones de dólares por el tema del petróleo. Sin embargo, su institucionalidad no le permite el desarrollo porque está copado por estatistas. Paraguay no es muy diferente. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, yo lo que creo es que acá necesitamos un acuerdo. Todas las leyes que se producen no van con la idiosincrasia paraguaya. Por eso no se cumplen las leyes. Increíble. Y la política no tiene ética, porque la política tiene que tener ética. Cuando a mí me dicen, mira, lo que pasa, mira un poco, tráfico de influencia. Tráfico de influencia, todos hicimos tráfico de influencia, hasta yo. En el presupuesto general de la Nación, voy a contar algo que la primera vez que voy a contar al público lo que me pasó. Yo era presidente de la bicameral de presupuesto y estaba en contra de las recategorizaciones, porque me pareció que las recategorizaciones eran un asco. Recategorización quiere decir que un senador le lleva al presidente de la bicameral, como era yo, y entonces se le cambiaba su rubro a cualquiera, le subían 1 o 2 o 3 o 4 millones más. Entonces cada senador te traía su pedido a quién recategorizar sin que sepa su jefe. Entonces una ordenanza, de repente que está ganando 3 millones, pasaba a ganar 7 millones. A lo mejor ganaba más que su jefe. O sea, un asco, ¿verdad? Y yo no me aguanté. Y me traían, recategorizame a estos, a 300, recategorizame a 100. El que menos tenía era 20, 30. Y se te juntan carpetas. Te juntan 1.500 recategorizados. Y yo decía, sí, vamos a ver ahora. Y todo el mundo ya estaba ansioso porque yo no firmaba. No firmaba ninguna recategorización, no iba a firmar luego. Y entonces el último día no me fui.
me hice el enfermo. Entonces ahí terminó. Pero aquí, y esto es lo que quiero contar, voy a parecer un poco buiro, pero a lo mejor fui un poco buiro. Después del tratamiento del presupuesto, vino un senador y me dice, mira un poco, a mí no me recategorizaste nada, y sin embargo a fulanito le recategorizaste todito. Pero no, le digo, yo no recategoricé a nadie. Y empecé a investigar y me di cuenta de que me falsificaron, o a lo mejor directamente se arreglaron con aquellos que cargan. Sí. Y recategorizaron más o menos a 500, ¿verdad? Mucho menos de lo que realmente tenía que ser. Pero se llegó a eso. Entonces, se llega a esas cosas. Entonces, directamente, el presupuesto es una barbaridad. Sí, precisamente ese es nuestro problema, Alfredo. Paraguay está seguramente en el puesto 140, a los que le gustan el ranking en calidad institucional. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras leyes son demasiadas, somos un país muy burocrático, porque muchos creen que el problema pasa por la honestidad o deshonestidad de los hombres. Esa es una política, una visión equivocada porque se fijan en los hombres. Paraguay tiene un déficit terrible en materia legislativa, porque legislan por legislar. Entonces, a ese Estado darle más poder, de repente, bueno, para mí es un poco riesgoso, pero en fin. Pero si vos vas a dar un salto bien proyectado y con un acuerdo nacional y se cumple a rajatabla. Con Lugo vas a hacer un acuerdo. Con todo yo creo que tenés que hacer. Pero son personas que quieren ver el Estado. El acuerdo con Borda, ¿sabes cómo salió? Ya te conté una vez, ¿verdad? Voy a volver a contar. Me llama Borda cuando asume Duarte Frutos de la presidencia y me dice, senador, usted es el presidente de la Comisión de Hacienda, ayúdenos porque estamos en default, tenemos solamente 300 millones de dólares de reservas, no podemos pagar ni siquiera nuestros préstamos. Y ayúdenme, le digo, pero ¿cómo yo soy un senadorcito? Le digo, uno de 45. Usted tiene que hablar con el presidente de la República y que llame a un acuerdo. Y páseme usted qué es lo que quiere para mejorar la economía. Corté, no le di pelota. A los 10 minutos suena el teléfono y ya atiendo yo mismo y me dice, Jaili, sí, ¿quién sos? Soy el presidente de la República. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Me parece buena su idea de llamar a un acuerdo. Y así se hizo. Y en el acuerdo nosotros firmamos un montón de reformas que en cierta forma, no te digo que salvaron la economía porque tuvimos viento a favor, es cierto. Pero aténdeme bien, yo firmé no al impuesto a la renta y le convencí al Partido Liberal de no aprobar porque Borda dentro de su acuerdo me puso el impuesto a la renta. A la vuelta a la pausa, Alfredo, quiero que me cuentes más sobre eso porque justamente es algo que interesa mucho porque es la espina dorsal del estatismo. No se muevan porque enseguida volvemos para hablar sobre el estatismo. Salvando Vidas, un programa que orienta, educa y previene. Te mostramos las problemáticas actuales y cómo podemos tratarlas, con profesionales de primer nivel y una tribuna que da que hablar. Escuchamos testimonios de vidas restauradas para toda la familia. Todos los martes y jueves de 19 a 20 horas, Juan Cruz y su equipo están salvando vidas por la RCC. Eres tú la fuerza que me hace creer. Mi fe
Expedición Danilo, una aventura con la naturaleza para valorar la flora y fauna paraguaya. Los sábados a las 21 horas en RCC. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Primer strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Segundo strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Tercer strike. ¡Wow! ¡Soy el mejor lanzador del mundo! ¡Claro que sí! ¡Confianza! ¡Pásala! Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Salvando Vidas, un programa que orienta, educa y previene. Te mostramos las problemáticas actuales y cómo podemos tratarlas, con profesionales de primer nivel y una tribuna que da que hablar. Escuchamos testimonios de vidas restauradas para toda la familia. Todos los martes y jueves de 19 a 20 horas, Juan Cruz y su equipo están salvando vidas por la RCC. Hoy sé que a tu lado hasta el final yo llegaré. Lo sé. Porque nacen besos nuevos cada amanecer. Mi inspiración, mi voz, eres tú la fuerza que me hace creer. Mi fe. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo. Y soñar, llegar a ti, como palomas en el cielo. Y llegar a ti. Llegar a ti. Bien, ya estamos de regreso. Bueno, ahora sí, ya tengo el placer de presentar a Sebastián Hacha, un joven político. Realmente ha sido muy directa tu participación en muchas políticas públicas en tu gestión como parlamentario, Sebastián, y una de ellas justamente fue en la parte tributaria. Estamos hablando acá con el senador justamente de que las políticas públicas se degeneran en el estatismo, ¿verdad? Y Paraguay precisamente no es que goza muy buena salud en materia de calidad institucional. Y estamos hablando de que, bueno, a veces ciertos impuestos no ayudan mucho tampoco en ese sentido. ¿Y qué opinión te merece bueno, las políticas tributarias para recaudar en un país tan pobre como el nuestro? Buenas noches, Hugo. Buenas noches al senador. Un gusto compartir con los dos y con nosotros. Igual harta elegancia. Así que, bueno, ya pido disculpas por eso. Aquí hay una cuestión que nosotros hemos comprobado y hemos aprendido, porque realmente uno tiene que tener, digo yo, siempre la posibilidad de decir, hemos hecho prueba y error, prueba y error. Y nosotros en el año 2004 votamos una reforma tributaria que cuadruplicó los ingresos tributarios y se cuadruplicaron los gastos rígidos. Entonces,
Uno dice, ¿para qué? ¿Verdad? O sea, la idea era que justamente una de las discusiones que hasta ahora se tiene es el famoso ¿cuál es el rol del impuesto a la renta personal? Hemos escuchado durante el último quinquenio especialmente críticas al tema de que no, pero este impuesto no se recauda, ese impuesto no se hizo para recaudar. Entonces la gente, utilizando lógicamente un truco de lenguaje, te dice, bueno, ¿cuál es el impuesto que no recauda? Obviamente que tiene un efecto de recaudación final, pero la idea en un país como el nuestro, donde la informalidad es del 41,9% del Producto Interno Bruto, o sea, son 12.000 millones de dólares que pasan por debajo de la mesa, obviamente lo que se buscaba era generar incentivos suficientes para poder generar recaudación en los impuestos indirectos, que es el IVA. Pero toda esta discusión filosófica finalmente cae en saco roto si es que nosotros vemos que hemos podido contener esa fuerza casi inatajable aparentemente de la generación de cargos, de la generación de nuevos ministerios. Hubo, senador, ahora hemos aprobado la creación de creo que 4 o 5 nuevos ministerios. Sí. Bueno, y justamente uno de los críticos del impuesto a la renta personal fui yo justamente, Seba, porque era justamente ese mi temor, porque es como darle a un sistema como el nuestro, muy estatista, que no se hicieron reformas desde 1940, si no es más, darle eso es como darle a un adicto dinero, ¿verdad? Porque iba a ocurrir exactamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque si lo que la intención es justamente de recaudar más, hay otras formas, por ejemplo el IRASIS, que era el 30% se baja al 10% y se quintuplicó, según el informe de Gonzalo Quintana, en el 2010 ese impuesto. Entonces, realmente, hoy podemos decir, ¿nos equivocamos, Sebastián, con relación al IRP? La estrategia fue mal aplicada, porque si nosotros hubiésemos puesto antes de aprobar la renta personal, la modificación, la reforma a la administración central, que era un compromiso que no se cumplió hasta hoy, Borda prometió. y está la promesa hecha allí. Está cobrado mucho dinero por eso. No, hubo consultoría, mira, hubo gente que acompañó la reforma y después escribió en contra de la reforma, o sea, con eso te digo todo, y vendieron muchísimos libros. O sea, Sí, totalmente, sí. Hubo todo un poco en aquella época. Ese fue, yo creo que el principal error. Si hubiésemos condicionado, ahí perdimos una oportunidad. Yo le llamaría histórica, no sé cuándo se va a volver a repetir, quizá ahora porque cada vez se habla con más fuerza sobre el tema de una adecuación tributaria e impositiva, porque en realidad yo creo que se están dando cuenta las autoridades, y yo creo que tenemos un ministro de Hacienda que es sumamente capaz e inteligente y conoce el sector público, de que la fuerza política no es suficiente para cortar en este momento el gasto prebendario. O sea, hay un componente muy importante de costos políticos que se están pagando ahora, Sí, Hugo, sin senador, duda, sin duda. que uno decía, bueno, es normal en política tener que reconocer a determinados, vamos a llamar compañeros de lucha, en más cuestiones. Ahora, voy a dar solamente un ejemplo, como muestra darle un montón, o sea, nuestro director de migraciones hoy en Taiwán, o sea, por una cuestión cultural está siendo echado del país. Bueno, no esa es la excusa que dio, ¿verdad? Bueno, y sí, eso es lo que te digo, o sea, sí. cuando uno ve la calidad finalmente del gasto, es cuando uno se pregunta, sobre un trabajo, perdón, y ya con esto termino, un trabajo que vamos a hacer nosotros este año desde la Fundación Pro Desarrollo, que es el tema de la moral tributaria. O sea, ¿por qué yo quiero pagar impuestos? ¿Qué es lo que me mueve a mí a pagar impuestos? ¿Y por qué no quiero pagar impuestos? Porque tenemos que estudiarla en su realidad a esa cuestión. Entiendo. Alfredo, vos fuiste uno de los críticos más fervientes e icónicos en su momento en oposición a este tipo de impuestos. ¿Crees que se cumplieron tus advertencias? No. Tampoco se normalizó la economía, se formalizó la economía, tampoco es cierto. Eso es lo que nos decían a nosotros. Y recuerdo perfectamente que Borda, cuando me trajo todas las reformas que quería y firmamos ese acuerdo en el Palacio de López con todos los partidos, Patria Querida, Partido Liberal, Partido Colorado, todos los presidentes,
Yo recuerdo que en el acuerdo que me trajo Borda a mí, porque yo era presidente de la Comisión de Hacienda, él quería bajar al 15% nomás el impuesto a la renta personal, a la renta de las empresas. Mira, sí. No, sí, el impuesto a la renta de las empresas. Ah, IRE. Sí, se pagaba 30 y él quería bajar a 15. Sí. Yo le dije, no, vamos a bajar a 5, le dije. Y empezamos a discutir y llegamos a 10. Y estoy muy contento de haber llegado a 10 porque con eso todo el mundo paga ahora. Pero en el impuesto a la renta personal yo estuve siempre en contra. Pero de hecho que la estrategia que se utiliza en los países en vía de desarrollo, por ejemplo Estonia, es el flat tax, ¿verdad? El impuesto plano, o sea, un impuesto en donde se le da una, digamos, una carga tributaria aceptable justamente para que la gente pague o le salga más barato pagar. Lo que nosotros necesitamos es empresa, es dar trabajo a la gente. Y si nosotros le damos más plata al Estado, el Estado va a ser más fuerte, va a crear más ministerios, va a tener más empleados. Y eso va contra la gente. El empleado público gana casi un 60% más que un empleado. El salario mínimo público. Es una lástima. No estoy en contra del empleado público. Bueno, ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Pero acá tenemos que hacer un acuerdo nacional grande, de manera de hacer un proyecto país a 15 años de plazo, invertir. Cuando me dicen que pero crecimos, somos los segundos en crecer, yo 4%. Sí. La China comunista creció durante 20 años 12%. Sí. Claro. 4% crecen los países desarrollados. Nada, porque es una economía muy pequeña, son 44.000 millones del PIB ahora. Es muy pequeño. Nosotros tendríamos que tener 80.000 millones para parecernos a Uruguay. Sí. Todavía no nos vamos a parecer. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, primero, yo creo que vamos a llegar a una constituyente, sinceramente. ¿Te parece ¿No te parece peligrosa una constituyente pero ahora? Una constituyente ya con un acuerdo nacional, yo creo que vamos a llegar. Bueno, en realidad yo te creo un poco ingenuo, te soy sincero, Alfredo, ¿sí? porque un acuerdo nacional, porque no son nuestros políticos locales a quienes temo. Hay demasiadas políticas internacionales que vienen paquetes legislativos atados a créditos, atados a... Ahora ya no más. ¿Ya no? Acá no. Antes era así. Ahora cada vez es menos. ¿Sí? Sí, inclusive nuestra deuda ya. Antes era solamente el BID y el Banco Mundial. Ahora emitimos bonos. Con relación a eso, Sebastián, ¿qué pensás de la expansión del crédito? Muchos critican de que Paraguay no está en condiciones de soportar una expansión, un endeudamiento tan grande. Otros dicen que no es nada nuestro endeudamiento. No, a este ritmo de indisciplina fiscal nosotros no podemos seguir emitiendo tan alegremente bonos. O sea, para hacer una figura, nosotros salimos de la cooperativa, del barrio y de la familia, que eran el BID, el Banco Mundial y qué sé yo, y cruzamos al banco. Y en el banco vos te vas y prestás y ahí no te preguntan en realidad si vos estás mal, porque en la cooperativa vos le decís finalmente, fijémonos en lo que pasó en el Metrobús. Voy a ejemplo concreto. Ese Metrobús que supuestamente vino atado, que se tenía que hacer de tal o cual manera, acá con el senador todavía éramos parlamentarios, no se aprobó este tema. Era todo que se tenía que hacer, que había un fondo de indemnizaciones, nada de eso al final se aplicó. ¿Por qué? Porque nos fuimos a hablar con la cooperativa del barrio y le dijimos, che muchachos, vamos a cambiar, a ajustar esto. ¿Y qué te dijo la cooperativa del barrio? No estoy para nada denigrando la institucionalidad del Banco Interamericano, pero como nosotros somos también aportantes y somos dueños, entre comillas, del banco, te dan esas facilidades. Salimos a emitir en un mundo que es absolutamente lícito la especulación. O sea, cuando yo veía el tema de los fondos buitres en la Argentina, decía, pues, viejo, vos aceptaste esos juegos. Las grandes ligas. Esas son las grandes ligas. O sea, si el tipo finalmente compra por uno y te quiere cobrar 100 como vos te comprometiste a pagar, y bueno, es la suerte del tipo que encontró el bonista y vos tenés que pagar. O sea, mira cómo está la Argentina y mira... Porque tenemos que mirar cómo está la Argentina para entender, comprender o imaginarnos cómo nosotros podemos estar si es que no solucionamos este problema del gasto público Venezuela, ahora, o Venezuela. Bueno, ahí sí que, ya ahí podemos entrar ya en temas que van mucho más allá, ¿verdad? Que tienen ya que ver con los poderes fácticos del narcotráfico y más cuestiones que gobiernan prácticamente una nación. Pero volviendo al tema principal,
este tema de las cosas que hoy en día por lo menos yo escucho y escucho con mucha asiduidad, dos cuestiones que son bastante, para mí por lo menos paradigmáticas. Lo primero es que permanentemente repetimos, no, Paraguay con la carga fiscal más baja. Espera un ratito. Espera, vamos a hablar un poco con la gente que 15. vino a invertir. Eran 9 hace 10 años. Vamos a hablar con la gente que viene a invertir. La gente que viene a invertir te dice, espera un poco, pero sí, yo tengo que pagar impuestos, bueno, ponerle una tasa nominal del 10%, en general vamos a llamarle. Pero después se me corta la luz cada 4 veces por semana. Claro, tenés Tengo que costos comprar mi colaterales. generador. Empresas que están trabajando hoy en día en maquila, que tienen que trabajar 24 horas, le tienen que pagar su transporte público, su transporte que no es público, privado, a la gente que tiene que venir al turno noche. Le tiene que poner un guardia en la esquina. No tiene presión de agua su servicio de agua, entonces tiene que poner Costos una colaterales, bomba. sí. No tienen disposición final de residuos industriales, ellos tienen que comprar su propia picadora, tienen que volver a vender eso. Después las rutas se les cierran, los transportistas le hacen un paro. O sea, entonces, esto no es que la carga fiscal, pues, el nominal. Claro, es puede ser el nominal, impuesto, claro. ese es Nada el- más que la Sí. carga fiscal, la empresa le pasa pues, al último comprador nomás, no hay problema. No, y la gente te El problema es eso que acaba de decir Hacha. Acá no viene nadie porque le teme todavía al país, porque es un país totalmente no manejamos... no institucionalizado. Exacto. Entonces vos decís, te vas y hablas, por ejemplo, ahora he escuchado, tengo que decir para bien al presidente de la Administración Nacional de Electricidad, decir dos cosas para mí fueron muy importantes. La primera, señores, le tenemos que cobrar a todos. Claro. O sea, es el primero que en mucho tiempo se anima a decir, señor, vamos a cobrarle a todos. Y también el incendio que hubo en el Mercado 4 se hizo porque lo que pasa es que estaban funcionando en la vereda, que nos corresponde a todos los paraguayos, funcionando una caseta con un split, Claro. que estaba estirando energía Estirando, directamente sí. desde adentro. Sí. Esa persona no paga, o quizás debe pagar a alguien por él con suerte. Y lo segundo que dijo la vez pasada, y todo el mundo salió a decir, a hacerle memes y más cuestiones, y dijo la verdad, señores, no planchemos la ropa, no usemos la arena, porque no aguanta nuestro sistema. Claro. Entonces yo digo, ¿qué quieren que les diga? Que le digan por lo menos últimos 15 presidentes de la ANDE, que es lo que yo escuché. Y vamos a tratar de llegar al plan verano. ¿Te acuerdas que ya Alfredo, que le aprobamos 80 millones de dólares que para el íbamos a plan comprar verano? generadores, ¿te acuerdas? Que íbamos a comprar generadores, no sé cuánto cabe, para que no se corte la luz. Sí. viejo. Bueno, justamente tocaste un tema que yo creo que le va a gustar al senador. ¿No te parece que es momento de privatizar algunas instituciones? Yo no te diría lo que es que es una posibilidad. Yo te diría que hoy en día vamos a hacer este ejercicio con números reales. La ANDE necesita 7.000 millones de dólares de inversión. Solamente la ANDE. Sí, solamente la ANDE, a una ratio de inversión de 700 millones, ejecuciones de 700 millones de dólares año. Sí. Hoy Para en estar día, más o menos bien. para estar más o menos bien. Yo me pregunto, en Susano, la ANDE hoy factura 700 millones de dólares y tiene un presupuesto de inversión de 200 aproximadamente. Y menos también. Y menos quizás. Menos que el almacén del barrio. Entonces, ¿cómo, si alguien me dice a mí, podemos sentarnos a conversar con todos los amigos, porque tengo muchos amigos en los sindicatos y demás, que ellos me digan cómo nosotros sacamos 7.000 millones de dólares y cómo ejecutamos 700 millones de dólares al año? Entonces, yo no hablo ni de la generación, ni tampoco está la transmisión, pero en la parte de distribución nosotros necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer algo. Nosotros hoy en día, me decía el ingeniero Gerardo Blanco, que es un especialista en sistemas eléctricos, me decía, mira, nuestro sistema eléctrico es como un vehículo que nos estamos yendo por la ruta, pero sin tablero. No sabemos cuántas revoluciones estamos levantando, Claro. no sabemos a qué velocidad vamos, no sabemos a cuánto está la temperatura. Estamos no sabemos- yendo porque Dios es grande, No, como se porque dice. Dios es grande y porque... Pero hoy lo que más me llamó la atención, y que vamos a cambiar un poquito del asunto de ANDE, fue INC. También, ahí está otro INC ejemplo. compra el 50% del clinker. ¿Y sabes de dónde trae? De España y de Grecia. Increíble. Y las minas están ahí, porque yo conozco perfectamente Sí, las de mí, pues los yo me voy. yacimientos para 900 Ahí, años. y para 1000 años. Es como que Venezuela está importando combustible. Y Sí. importa. Claro. Sí. Que Pero importa, comparando, claro, sí. comparando la ineficiencia del Claro. gasto, exactamente. ¿No te lo mismo. imaginas lo que es eso? Sí, Te estatismo. traen desde Grecia el clinker y le venden a $90 la tonelada.
quiere decir que el costo de INC es mayor, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, no sé qué más podemos decir de eso, ¿verdad? ¿Y otras empresas que deberían ser privatizadas? Todas. ¿Vos crees que acá podría resultar algo parecido a lo que hizo Margaret Thatcher, por ejemplo? Pero claro que sí, claro que tiene que resultar. Pero también lo que tenemos que es descentralizar. Por ejemplo, la ANDE, yo creo que no vamos a poder privatizar porque ya vamos a tener un montón de enemigos. Pero por lo menos la media tensión, llevar a las gobernaciones y que el gobernador pida una APP con una empresa. Puede ser un modelo. Puede ser un modelo fantástico. Entonces vos le das a algo parecido a lo que hay en Villarrica, cada ¿verdad? departamento, le das, bueno, esta es tu parte de ANDE. El Estado te va a dar la alta tensión y vos vas a hacer media y baja tensión, vas a distribuir, agarrarte una empresa y entonces cada gobernador puede decir, bueno, a una empresa, yo te voy a dar más bajo el precio, vení poner tu empresa acá, tu industria acá, te voy a dar. Esa competencia que tenemos. Copaco, ¿cómo ves? Pero no existe más. Creo que antes, cuando Rodríguez quiso privatizar, le dieron, o sea, ofreció por 300 millones. Me recuerdo de Armando Espínola, el senador Armando Espínola. Dijo exactamente lo que pasó. Vendamos ahora, que podemos vender en 500 millones de dólares. Después, dentro de unos años, no va a costar nada. No, ahora hay que pagar. Ahora hay que pagar para que te retires. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando ya quizás sobre unas reformas. Vamos a ver si es viable una constituyente. No te muevas de tu asiento que en breve volvemos. Porque sabemos que la hora del almuerzo es nuestra. Anto y Lizzy te invitan a que compartas sus recetas favoritas, combinando la cocina con un toque de amor. Invitados variados con temas actuales, educativos, tips de cocina y mucho de qué hablar. Entre nosotras, de lunes a viernes, de 11 a 12 horas, por la RCC. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Tus tardes ahora tienen un brillo especial. Combinamos el glamour, la belleza y la elegancia para que saques a relucir la mujer brillante que hay en vos. Todo sobre moda, salud, psicología, estética, etiqueta y protocolo. Y entrevistas con mujeres influyentes. Laura Martino te acompaña con la mejor propuesta, en donde la protagonista sos vos, mujer brillante. De lunes a viernes, de 14 a 15 horas, por la RCC. Bien, ya estamos en el penúltimo bloque. Te recuerdo que puedes seguirnos por las redes sociales,
estamos transmitiendo a través de Facebook Live, entonces puedes seguirnos. Algo que muchos se están preguntando ya ahora, Sebastián, es, llegó el momento de hacer una nueva constituyente, pero hay sectores especialmente que creen que es una oportunidad para que el marxismo eche raíces en Paraguay, que es una corriente que nunca aprendió realmente, pero está ahí tratando. En las últimas elecciones muchos creen que fueron los grandes derrotados, pero sin embargo siguen martillando. Pero también es importante aclarar de que hay muchas reformas que sí o sí se deben hacer, como bien decías, nos quedamos en el tiempo. Entonces, ¿qué opinión te merece esta coyuntura? ¿Podemos hacer una reforma o tendríamos que apaciguar las aguas primero? Lo ideal sería que se llegue a un acuerdo político como se llegó en el 2004. Así. Yo dudo mucho de esa capacidad hoy en día. La fractura que tiene el Partido Colorado en este momento no es menor. No solamente hay un Partido Colorado fracturado, sino que está un Partido Colorado enfrentado. Le decía yo ayer hablando con un amigo sobre la situación actual del gobierno, le decía, pero el gobierno se pasa prácticamente un 40 o 50% de su tiempo tratando o de zafar de las piedras que le tira el anterior gobierno o de pasar factura a la anterior administración. Y todavía no una hemos guerra visto, interna todavía. Sí, una guerra interna muy peligrosa. El PLRA tiene también un problema interno irresoluto hasta el momento, por lo menos con la fractura que ha tenido con la gente que acompañó la enmienda y demás. Ahí hay todavía mucha tela que cortar. Y después tenemos, yo diría, aparte de una izquierda extrema, una extrema izquierda, hay un populismo rampante, que es un poco el temor que surge en este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, y el populismo va desde el Brexit hasta la independencia de Cataluña, ¿verdad? O sea, vos decís, ¿cómo puede entender que un pueblo tan refinado como el pueblo catalán, que tiene años de desarrollo, tan perceptivo al arte, que tiene la Sagrada Familia, que lo tuvo a Gaudí, puede hoy en día considerarse superior que el resto de los españoles y decir, no, nosotros queremos ser un Estado y entrar en la cola detrás de Turquía para entrar al mercado común europeo? O sea, tenés que estar realmente... Y lo mismo con Inglaterra, ¿verdad? Que en polos opuestos del arco ideológico dicen, no, nosotros podemos por un lado, nosotros podemos por el otro. Eso mismo ocurre hoy aquí, ¿verdad? Hoy en día hay promesa de cinto y promesa de que todos somos iguales. Y ese es un arco ideológico que estira mucho porque las propuestas que son serias y que son a largo plazo, no tratando de apagar los incendios que tiene dentro de su propio partido y tratando de solucionar los problemas que tiene dentro de la interna, ¿verdad? O sea, hay dos cuestiones que son como muy simbólicas explotadas en esta última semana, el tema de los linces, y las motos sí, si las motos no, y el otro tema, el tema de Petropar, ¿verdad? Que es otra de las instituciones que también tenemos que seguir pensando, si es que, ¿por qué en su momento lamenté yo que no haya habido por lo menos un debate parlamentario para ver si es que Petropar salía a la venta? Salió a la venta al consumidor final. Al consumidor final, de la noche a la mañana. De contraerse. Pero Alfredo, nadie dijo nada. No, yo dije. Bueno, no, claro, pero te digo dentro del Parlamento, no, te digo dentro del Parlamento. Es el que pone el precio para que los otros ganen más. Referenciales. No, y eso es lo que te digo, yo finalmente digo, o sea, hoy en día vos estás compitiendo con una empresa que te fija las normas. Claro, felices Entonces, los otros. Si pues yo fuera sí. importador de combustible, pero estaría- que se quede Petropar ahí, Claro, por favor, me va a claro. señalar, Sí. me va a indicar el Y precio. un tema no menos importante, Alfredo, ¿cuál sería el destino que le podemos dar, por ejemplo, a una institución como IPS? Y tenemos que separar la jubilación de la salud, tenés que descentralizar. Descentralizar es hacer buena política. El elector les sabe quién es el intendente, sobrepasa los partidos, votan a gobernadores buenos. Hay que Castigan. descentralizar, eso es ¿El importante. modelo chileno? El modelo chileno es fantástico. Vigi, yo soy amigo de Vigi, pero no creo que se animen acá, ¿verdad? Comentar un poco cómo es el modelo chileno. Y para que- hay 3 o 4 empresas que vos podés cada año cambiarte a esa empresa
te cobran el 10% para la salud y 10% para las jubilaciones. Y estas empresas vuelven a represtar el dinero de las jubilaciones, pero con una reglamentación muy fuerte, donde el Estado es casi otra vez el que obtiene todo para las carreteras, las autopistas. Gracias a eso se hizo todas las carreteras en Chile. Bueno, ¿por qué te toco el que lo hice a propósito del caso chileno? Justamente porque se está hablando, hay un tufo de dictadura, o sea, se está hablando, Payo estuvo comentando que la dictadura no es igual que la tiranía. ¿Qué opinión te merece la reforma que hizo Pinochet y Pinochet mismo? Bueno, Pinochet no tenía la más mínima idea de la reforma que iba a hacer. Pero le dijeron acá, hay un señor que se llama Vigi. Entonces le llama a Vigi, Vigi se va en bicicleta a La Moneda. Entonces la entrevista a Pinochet, contado por Vigi. Vigi tenía una cabellera que le llegaba hasta acá, como decían esos músicos, los Beatles. Entonces se va y entra a La Moneda. Viene Pinochet, le dice, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Y entonces le dice, ¿usted quiere ser mi ministro de Hacienda, mi ministro de Economía? Y le dice Vigi, sí, ¿por qué no? Sí, pero con una condición. Y le dice, córtese la melena. La melena. Entonces Vigi le miró así y me dijo a mí, Vigi, yo sí me reía, porque era una joda, era una cosa para reírse, pero le miré con maldad y le dije, ¿usted qué quiere, un modelo o un ministro de Economía? Y ahí le golpeé la mesa y todo lo que yo dije se hizo. O sea, el poder político de Pinochet hizo que este señor hiciera todas las reformas necesarias que hasta hoy en día hacen que Chile sea lo mejor. Lo de Chile es brutal, bajaron del 50 al 10% de pobreza. Me llama Vigi, ¿verdad? Para que haga también las reformas. Y después de 2 meses viene a casa, porque era medio pariente de Macarena, vivía al lado de la casa de Macarena, y le dice, no, yo no vengo más, me pagan muy bien, pero no vengo porque no se hace nada. No se hace. Otro modelo, porque lo que estamos tratando de desgranar es por lo menos los puntos más resaltantes de lo que es el estatismo. El caso peruano. El caso peruano fue muy famoso, primero porque eliminaron el terrorismo, muchos dicen que fue a través de la fuerza. Sin embargo, hay un libro que se llama El Otro Sendero, en donde dice que fue realmente a través de las privatizaciones de las tierras, es decir, la titulación masiva de las tierras. ¿Crees que Paraguay puede copiar algo de Perú en ese sentido o es algo impensable, Sebastián? Cuando era parlamentario, nosotros propusimos al INDER que dé 100.000 títulos de propiedad. Claro, esa es la solución. La historia del INDER es la historia de la eterna pauperización. Así es. El chiquitaje. Claro, porque reforma agraria en el siglo XXI, Dios mío, ¿qué es lo que quiere decir eso? Hoy nosotros tenemos, mira, te voy a decir solamente Agüerito, Carapaí y 2 asentamientos más que suman alrededor de 600.000 hectáreas, donde eso es barbecho. Y todavía hay no sé cuántos proyectos de expropiación dando vuelta en el Congreso. O sea, yo me pregunto por qué no nos vamos y nos legamos, porque la tierra sola no sirve para nada. Para nada. O sea, la tierra, yo solamente, la lombriz es el único ser vivo que yo conozco que come tierra. O sea, si vos, ningún ser humano come tierra, vos tenés que darle crédito, pues sin crédito no hace nada. Tenés que darle asistencia técnica y tenés que decirle todo lo que produce el mercado. Claro. Porque si seguís produciendo sola... Aquí, por ejemplo, imagínate cómo han prostituido, por ejemplo, el tema del sésamo. Porque empezó a tener buen precio, claro, y los perros empezaron a darle préstamo, sésamo, se generó una superproducción, ¡boom!, cayeron los destrucción precios. De los precios, sí. Es la destrucción de los precios. Entonces, el antimercado. Para lo que tiene que estar finalmente el Estado, que es para decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no probás? Vos con sésamo, esta parte de acá vamos a probar con chía. Claro, ni para eso. Ni para eso. Ni para eso. Al contrario, recordemos el inicio del gobierno anterior, donde nos fuimos y le repartimos $400 a los productores de chía que tuvieron pérdida ya por la superproducción de chía. Entonces, la respuesta es sí,
hay que darle el título de propiedad a esa persona. Pero más que INDER, creo que el problema es registro público. Tenemos 900.000 hoy, kilómetros cuadrados mira, en título y 400.000 no mantiene Paraguay. Me decía Sargento Villarejo, fue director de Catastro, un hombre de una sola pieza. Me decía, y él hacía su cálculo, acá ponía su lápiz, borraba y hacía, no usaba calculadora, él hacía así su cosa. Me decía, este país es un país de 2 pisos, me decía. Así me decía, así. Decía, acá tenemos 500.000 kilómetros cuadrados, en realidad tenemos 406.000. O sea, yo no sé en realidad qué es lo que vamos a hacer, me decía. Y eso, el problema del registro y el catastro son problemas que adrede no se solucionan. Claro. Es un negocio. Hoy, 8 de octubre de 2018, tenemos un catastro que tarda 6 meses en darte un título de propiedad. 6 meses. Eso es una vergüenza. Con toda la tecnología Con que existe. toda la tecnología. Y te explica, y no lo cambiaron todavía al director de catastro. No lo cambiaron todavía al director de catastro. Yo le digo catástrofe, Dirección Nacional de Catástrofe. Eso es inviable para el negocio jurídico. Imagínate vos que yo le diga a un argentino, che, vení, invertí acá, qué sé, yo envío combustible. Vamos a hacer, ¿y cuánto va a estar mi propiedad a mi nombre? En 6 meses, me dice, pero no te tomate un porro y yo me voy de acá. O sea, ¿cómo tú puedes decirle a una persona que viene a hacer negocio si la Dirección Nacional de Catastro no es capaz de escribir o georreferenciar un lote? Hugo, este es un tema central. Si nosotros seguimos repartiendo viviendas, si seguimos mudándole a la gente y no le damos un título de propiedad para que esa persona se vaya a un banco, financiera, cooperativa, lo que sea, para sacar un crédito. Claro. Nosotros no estamos haciendo nada. Después nos quejamos porque la gente se va a una casa de crédito que le da 150% de interés. Y bueno, viejo, ¿qué va a hacer? El peor crédito es el que no existe. Claro. El crédito más caro es el que no existe. La gente necesita plata y va a conseguir plata. La economía es como el agua, o sea, va a ir encontrando el camino más fácil y se va a ir escurriendo por allí. Totalmente. Bueno, realmente, para no deprimir tanto también a la gente, hay mucho por hacer. Este es un país que todavía ni siquiera ha arrancado. Hemos cambiado un modelo que venía muy bien. En 1870, recordemos que tuvimos la Constitución nada más y nada menos que de Alberdi. Hemos transitado por una senda más o menos institucionalista hasta que cambia en 1940. Hoy las consecuencias están a la vista. Tenemos un país atrofiado, un país muy pobre en materia institucional. Estamos en el 140 a nivel de calidad institucional, que no es poca cosa. Es decir, nuestras reglas están muy mal hechas. Tenemos un respeto por la propiedad privada muy baja. Tenemos un despilfarro del gasto público exagerado. Es decir, hay reformas que son urgentes. Entonces, esto da para mucho más. Le agradezco mucho, Sebastián, por el tiempo. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias, porque este es un tema que yo creo que merece una réplica. Yo creo que vamos a hacerlo pronto. Con mucho gusto. A la vuelta de la pausa estamos ya despidiendo el programa. No te muevas, que vamos a hacer las conclusiones. Carlos Pefaur y Elisa Guanes te despiertan con las informaciones más resaltantes para iniciar tu jornada de la mejor manera, dando énfasis a las noticias del Chaco paraguayo, de la mano de un equipo de producción comprometido con la verdad. Pulso del día, de lunes a viernes de 6 a 7:30 de la mañana, por la RCC. ¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando, no te detengas.
tuya? Muy bien. La inspiración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. La discusión más fuerte que se dio en el siglo XX fue precisamente si quién debía hacerse cargo de la economía, si los altos mandos estatales o el mercado. Finalmente se impuso en Inglaterra, por las reformas de Margaret Thatcher, y en Estados Unidos de Ronald Reagan, se impone el mercado. Pero hoy pareciera ser que todo el mundo está otra vez volviendo como una especie de idilio hacia las reformas pro Estado. Muchos economistas, entre ellos Douglas North, advirtieron de que lo que desarrolla un país no es su educación, no es su religión, como creían sociólogos de principios del siglo XX, tampoco es lo que se puede invertir desde el Estado, sino que la calidad de sus reglas. Y Paraguay tiene un déficit muy alto en materia de calidad de reglas. Estamos muy atrasados y, como bien dijeron nuestros invitados hoy, tendríamos que hacer una reforma, un pacto político para que podamos encontrar nuevamente la senda hacia una libertad económica. Muchas gracias por acompañarnos, te esperamos para el próximo lunes a una nueva edición de Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Este programa fue auspiciado por Inverfin.